En este vídeo te enseñaré cómo utilizar latas de atún para hornear un delicioso bizcocho. No te pierdas este vídeo. Es perfecto para rellenar y cubrir con cualquier tipo de cobertura e incluso se puede forrar con fondant. Agrega 6 huevos enteros, una pizca de sal a un tazón grande y bate por 2 minutos. Añade 250 gramos de azúcar blanca común y bate constantemente con unas varillas manuales durante 7 minutos o hasta que la mezcla haya duplicado su volumen y los granos de azúcar se hayan disuelto por completo. Si dispones de una batidora eléctrica, utilízala y bate los huevos con el azúcar durante 4 minutos. Echa 150 ml de aceite de oliva suave o aceite de girasol. Echa 150 ml de leche entera, agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla y mezcla bien para incorporar. Luego tamiza 375 gramos de harina común y 15 gramos de polvo de hornear. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea. Aparta la masa por ahora y prepara los moldes. Corta el borde de las latas de atún o cualquier otro envase que elijas usar utilizando un abrelatas. Cada lata es de 15 centímetros de diámetro y 7 centímetros de alto. Es justo la medida de un molde de 10 o 12 raciones. Luego engrasa ligeramente los recipientes y coloca papel vegetal en la base y los laterales. Reparte la masa de bizcocho de manera equitativa entre las dos latas de atún previamente preparadas y hornea en un horno precalentado a 150 grados Celsius durante aproximadamente 45 minutos. Una vez horneados, retira los bizcochos del horno y desmóldalos con cuidado. Colócalos sobre unas rejillas y déjalos enfriar por completo. Cada horno puede tener variaciones de la temperatura y tiempo de cocción. Para asegurarte de que los bizcochos estén completamente cocidos, puedes realizar la prueba del palito. Inserta un palito de brocheta en el centro del bizcocho. Si sale limpio y sin restos de masa pegada, significa que está listo.
Cada bizcocho se puede cortar en 3 capas. Puedes obtener 3 rebanadas de aproximadamente 1,5 centímetros a 2 centímetros de grosor en cada capa. Este bizcocho se caracteriza por su textura suave, firme y deliciosa. Tiene una miga que se mantiene intacta sin desmoronarse y no se baja durante el horneado, lo que lo convierte en una opción perfecta para rellenar y decorar con cualquier tipo de cobertura e incluso forrar en fondant. Además, este bizcocho es húmedo y sumamente delicioso. Lo mejor de esta receta es que la forma de hornearlo en latas de atún es una solución práctica para aquellos que no tienen moldes de repostería o no disponen de suficientes moldes para hornear varios bizcochos a la vez. No te pierdas esta increíble técnica que te permitirá disfrutar de un bizcocho perfecto sin necesidad de utensilios especiales. En este vídeo te mostraré mi receta preferida. Es un postre muy suave y ligero, un pastel de yogur. Es un postre extra suave que te dejará sin palabras. Lo mejor de todo, es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. Comenzaremos separando 4 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol donde tenemos las yemas, añadimos 3 cucharadas soperas de azúcar y las integramos bien utilizando varillas manuales o batidora manual. Batimos durante 1 o 2 minutos hasta que las yemas doblen su volumen, adquieran un color blanquecino y obtengan una consistencia pastosa. Siguiente paso, mezcla 3 cucharadas soperas de maicena con una cucharadita de polvo de hornear. Añade la maicena a las yemas y mezcla por un instante con la batidora apagada para evitar que se dispersen. Luego bate durante unos segundos hasta integrar completamente. A continuación, añade 400 gramos de yogur natural tipo griego y vuelve a batir la mezcla hasta que esté bien incorporada. Finalmente, agrega una cucharadita de extracto de vainilla, mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. A este punto de la receta es momento de precalentar el horno a 160 grados Celsius con calor arriba y abajo. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo, añadimos media cucharadita de sal y batimos hasta obtener picos firmes. Es importante asegurarse de que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos las dos mezclas. Comenzamos agregando la mitad de las claras montadas y mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Luego añadimos la otra mitad y mezclamos hasta integrar por completo. Pasamos la mezcla al molde. En mi caso, utilizo un molde cuadrado de 15 por 15 centímetros y 10 centímetros de alto.
el cual he forrado con papel pergamino sin engrasar. No engrasamos el molde para permitir que la masa pueda subir uniformemente en el horno. Ahora es momento de hornear nuestro pastel o bizcocho de yogur a 160 grados con calor arriba y abajo durante aproximadamente 45 minutos. Una vez finalizado el tiempo de cocción, apagamos el horno y dejamos el bizcocho dentro con la puerta entreabierta durante 5 minutos adicionales. Después, con mucho cuidado, desmoldamos el bizcocho. Ahora sí, buen provecho. No te puedes perder este vídeo donde te enseñaré paso a paso cómo hacer un bizcocho extra suave de yogur que seguramente se convertirá en una de tus recetas favoritas. Sorprende a tus seres queridos con esta deliciosa preparación y prepárate para recibir halagos. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas increíbles. El famoso pan de plátano que a todo el mundo le encanta. Comienza añadiendo 200 gramos de mantequilla en una cazuela honda y la llevas a derretir. Si no tienes mantequilla o no te gusta utilizar, podrías sustituirla por 150 mililitros de aceite de girasol o aceite suave de oliva. Añade 120 gramos de azúcar blanco. Si lo prefieres, puedes añadir edulcorante en vez de azúcar blanco, unos 80 gramos o un poco de miel, o no añadir nada de azúcar ya que los plátanos contienen bastante. Una vez que esté en estado líquido y el azúcar ya se haya disuelto, retiramos del fuego y lo pasamos a otro recipiente donde lo dejamos atemperar un poco. Ahora vamos a tamizar la harina y polvo de hornear. La cantidad de harina que utilizo es de 260 gramos y una cucharadita de polvo de hornear. Si quieres conseguir un pan de plátano sin gluten, puedes sustituir la harina de trigo por harina de arroz, la misma cantidad, 260 gramos. Pela y tritura 3 plátanos. Te recuerdo que cuanto más maduros estén los plátanos, más dulce quedará la receta. Rompe 4 huevos en un bol mediano. Pueden ser huevos clásicos o huevos blancos o azules. El resultado será el mismo, un bizcocho exquisito. Yo utilizo 4 huevos de gallina araucana o mapuche para elaborar esta receta. Bátelos bien con un tenedor y los apartas por ahora.
Bate los huevos con una batidora de mano o puedes utilizar unas varillas manuales. Bate un poco la mantequilla y a continuación añade los huevos. Sigue batiendo hasta integrar. Añade el plátano triturado, las nueces cortadas en trozos grandes y una cucharadita de esencia de vainilla. Mezcla con una espátula hasta integrar. Ahora le añades la harina previamente tamizada de poco a poco en 2 o 3 veces y mezclas con una espátula para que no se formen grumos. Prepara con papel de horno un molde rectangular. Si no tienes uno rectangular, también podrías utilizar uno redondo pequeño. Pasa la masa al molde, dale unos golpes dejándolo caer por su propio peso para romper las posibles burbujas de aire del interior. Llévalo al horno previamente calentado a 150 grados Celsius por 45 minutos. Ya tenemos nuestro delicioso pan de plátano listo. Ahora vamos a desmoldarlo con cuidado para que no se rompa y a decorarlo. También te recuerdo que en mi canal principal puedes encontrar infinidad de cremas con las que podrás rellenar o decorar este bizcocho. Quédate hasta el final del vídeo y te enseñaré un par de opciones que podrán complementar perfectamente este bizcocho. A mí me gusta prepararlo con un glaseado de azúcar y trozos de plátano frito. Para el glaseado de azúcar, añade 2 o 3 cucharadas soperas de azúcar en polvo, una cucharadita de agua y mezcla hasta integrar. Después con una cuchara lo repartimos encima del bizcocho y lo llevamos a la nevera para que el glaseado se quede duro. Encima del glaseado puedes ponerle plátanos fritos, plátanos secos deshidratados, trocitos de nueces o lo que más te guste a ti. Sin embargo, es importante destacar que en mi canal principal tengo más de 40 cremas disponibles para que puedas explorar y probar. No dudes en echar un vistazo.
Las magdalenas de plátano son ideales para darle un buen uso a estos plátanos que se han vuelto demasiado maduros y que de lo contrario acabarían en la basura. Cuanto más maduros estén los plátanos, mejor, ya que su dulzura se intensifica convirtiendo el almidón en glucosa y proporcionando un sabor excepcional. Casi todos los dulces o postres que preparo con plátanos parecen desaparecer rápidamente en casa. Debe ser cosa de los duendes. En un bol añadimos 2 huevos medianos, 200 gramos de azúcar moreno y una cucharadita de esencia de vainilla. Batimos con unas varillas manuales hasta que espumen bastante. Mezclamos bien e incorporamos 100 ml de aceite de oliva. También puedes utilizar aceite de girasol e integramos la mezcla. Le añadimos media cucharadita de sal y una cucharadita de canela en polvo. Añade 240 gramos de harina común previamente tamizada y un sobre de 15 gramos de polvo de hornear. Este punto cuesta un poco integrar, no es necesario batir en exceso la mezcla, se trata de incorporar los ingredientes lo justo. Pelamos 3 o 4 plátanos muy maduros y los aplastamos con un tenedor hasta que nos quede un puré grueso. Añadimos los trocitos de plátano y juntamos para integrar en la crema. Dejamos reposar la mezcla en la nevera unos minutos mientras preparamos y colocamos la cápsula de papel en los huecos de una bandeja de magdalenas o en moldes de silicona. Vertemos la crema en las cápsulas de papel hasta un poco más de la mitad de altura para permitir que suban bien en el horno. Con esta cantidad a mí me han salido 15 piezas en cápsulas de magdalenas. Coronamos con unas poquitas almendras picadas crocantes, le darán un toque crujiente delicioso. Con el horno previamente caliente a 180 grados con calor arriba y abajo y sin ventilador. Horneamos las magdalenas de plátano durante 25 minutos hasta que la superficie se dore ligeramente. Si utilizas moldes más pequeños, con 20 minutos de horneado puede ser suficiente. ¡Qué bien huele la casa mientras se hornean! Cuando retires la bandeja del horno, deja que pierda un poco de calor. Retira las magdalenas del molde metálico de silicona para que se enfríen. Se tratan de unas magdalenas de rechupete perfectas para reciclar producto en la cocina y buenísimas. Están listos para desayunar o merendar. Buen provecho.
Descubre cómo preparar deliciosas galletas en tan solo 5 minutos sin necesidad de una batidora. En esta receta fácil y rápida te guiaré paso a paso cómo crear unas galletas crujientes y llenas de sabor perfectas para satisfacer tus antojos en tiempo récord. Anímate a disfrutar de la magia de la repostería casera sin complicaciones y muy fácil de elaborar. Añade 250 gramos de mantequilla que debe estar a punto de pomada. También puedes utilizar margarina. Ablanda y mezcla la mantequilla hasta que quede cremosa, luego agrega una taza de azúcar en polvo que equivale a 90 gramos o 5 cucharadas soperas y continúa mezclando hasta que esté bien integrada. Después agrega un huevo y mezcla nuevamente. Añade azúcar vainillado. Yo añado 2 sobres de 8 gramos cada uno. Eso es opcional. Y media cucharadita de extracto de vainilla, pero también puedes utilizar otro tipo de saborizante de tu elección. Integra la vainilla y luego añade 110 mililitros de aceite de oliva, aunque también puedes usar aceite de girasol. Mezcla bien y el siguiente paso es añadir las harinas. Agregarás 3 vasos de harina que hacen un total de 660 gramos y 3 cuartos de taza de maicena, que equivale a 80 gramos o 5 cucharadas soperas. La harina se añadirá en varias tandas y se tamizará. Después de agregar el primer vaso de harina y la maicena, mezcla con unas varillas y añade un vaso y medio más de harina y un sobre de polvo de hornear. Tamiza y dado que la masa ya es más pesada, mezcla con las manos hasta que todo esté bien integrado. Guarda medio vaso de harina y agrégala según sea necesario, dependiendo de cómo se siente la masa. En mi caso utilicé toda la cantidad. La textura que debes buscar es que la masa de las galletas sea blandita y que no se pegue a las manos. Finalmente, añade media taza de chocolate con leche o más si lo prefieres. También puedes utilizar chocolate negro o chocolate blanco. Personaliza a tu gusto y comparte en los comentarios cómo las preparaste.
Dale forma a tus galletas de esta manera. Quedan muy bonitas con forma de bola de helado. Son muy fáciles de conseguir ya que la masa es tierna y fácil de moldear. Yo utilizo una cuchara de bola para helados de 4 centímetros de diámetro. Las colocas en una bandeja para horno forrada con papel pergamino y las horneas a 170 grados Celsius durante 8 a 10 minutos o hasta que estén ligeramente doradas. Estas galletas suelen tener un aroma irresistible a medida que se hornean, llenando la cocina con un reconfortante aroma a galletas recién horneadas. Al sacarlas del horno, las galletas crujientes presentan un tono dorado y una textura crujiente al morderlo. Estas galletas son la compañía ideal para tu taza de café con leche o la merienda de tus niños. Su crujiente y reconfortante textura la convierte en el complemento perfecto para cualquier ocasión, ofreciendo un placer simple y delicioso en cada bocado. La combinación de sabores, desde la dulzura del azúcar hasta la riqueza de la mantequilla y el toque de ingredientes adicionales como el chocolate con leche, hace que cada bocado sea una experiencia deliciosa. Sorprende a tus seres queridos con esta deliciosa receta y prepárate para recibir halagos. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas increíbles. Comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales y de esta manera puedes ayudar a que mi canal crezca. En este vídeo te mostraré mi receta preferida. Es un postre muy suave y ligero, es un pastel de yogur con plátano maduro. Es un postre extra suave y exquisito que te encantará. Lo mejor de todo, es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. Primer paso, pela y chafa un plátano maduro. El plátano maduro es un ingrediente clave que aporta un sabor delicioso y distintivo al bizcocho de yogur. La dulzura natural del plátano maduro se combina perfectamente con la suavidad y acidez del yogur, creando una experiencia gustativa única y deliciosa. Además del sabor, el plátano maduro también contribuye a la textura del bizcocho, haciéndolo más húmedo y esponjoso. Su presencia en la masa ayuda a mantener el bizcocho jugoso y tierno incluso después de hornearlo. Comenzaremos separando 4 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol donde tenemos las yemas y el plátano, añadimos 3 cucharadas soperas de azúcar y las integramos bien utilizando batidora manual o varillas manuales. Batimos durante 1 o 2 minutos hasta que las yemas doblen su volumen, adquieran un color blanquecino y obtengan una consistencia pastosa. Siguiente paso, añade 4 cucharadas soperas de maicena y una cucharadita de polvo de hornear. Mezcla por un instante con la batidora apagada para evitar que se dispersen y luego bate durante unos segundos hasta integrar completamente y listo. A continuación, añade 400 gramos de yogur natural tipo griego y vuelve a batir la mezcla hasta que se integre bien. Finalmente agrega una cucharadita de extracto de vainilla, mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento.
En el otro bol donde tenemos las claras de huevo añadimos media cucharadita de sal y batimos hasta obtener picos firmes. A este punto de la receta es el momento de precalentar el horno a 160 grados Celsius con calor arriba y abajo. Es importante asegurarse de que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos las dos mezclas. Comenzamos agregando la mitad de las claras montadas y mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Luego añadimos la otra mitad y mezclamos hasta integrar por completo. Pasamos la mezcla al molde. En mi caso utilizo un molde cuadrado de 15 por 15 centímetros y 10 centímetros de alto, el cual he forrado con papel pergamino sin engrasar. No engrasamos el molde para permitir que la masa pueda subir uniformemente en el horno. Ahora es momento de hornear nuestro pastel o bizcocho de yogur con plátano a 160 grados con calor arriba y abajo durante aproximadamente 45 minutos. Una vez finalizado el tiempo de cocción, apagamos el horno y dejamos el bizcocho dentro con la puerta entreabierta durante 5 minutos adicionales. Después, con mucho cuidado, desmoldamos el bizcocho. Si eres amante de los postres y te gustan las combinaciones de sabores únicas, definitivamente debes probar esta receta. No solo es delicioso, sino que también es una excelente manera de aprovechar los plátanos maduros que tengas en casa. Así que, si deseas disfrutar de un postre extra suave y lleno de sabor, anímate a preparar este bizcocho de yogur con plátano maduro. Estoy segura de que te encantará y se convertirá en una opción recurrente en tus momentos dulces. Sin duda, el plátano maduro es un ingrediente mágico que eleva el bizcocho de yogur a otro nivel de sabor y satisfacción. No dudes en probarlo y sorprender a tus invitados con este delicioso postre. Hoy vamos a preparar juntos un delicioso bizcocho de aguacate. Sé que puede sonar extraño y que quizás nunca lo hayáis probado antes, pero os aseguro que su sabor suave y maravillosamente cremoso os encantará. Este bizcocho es una opción natural y llena de energía perfecta para disfrutar en el desayuno o en la merienda. Incluso el más exigente de los paladares en casa quedó enamorado de su sabor, así que es una buena apuesta segura para toda la familia. Primer paso, pon 4 huevos de talla mediana en el bol de la batidora y 150 gramos de azúcar blanca común. La cantidad de azúcar es opcional. La puedes reducir un poco o utilizar azúcar moreno o edulcorante. Bate los huevos con el azúcar por 5 minutos a velocidad alta y mientras tanto abre 2 aguacates medianos y con una cucharita les quitas la pulpa. Con un tenedor los trituras muy bien. Si queda algún trocito más grande de aguacate, no te preocupes porque quedará muy rico en el bizcocho. Le añades el zumo de medio limón y mezcla para integrar.
También te digo que esta receta la puedes elaborar con una batidora manual perfectamente. Paras la batidora y le añades 50 ml de aceite de oliva a la crema de aguacate y mezclas bien. Incorpora la pasta de aguacate a la mezcla de huevos y bates por 1 minuto a velocidad media. Añade 220 gramos de harina y 15 gramos de polvo de hornear. Tamiza bien y mezcla con una espátula o lengua hasta integrar todo. Pasa la mezcla a un molde forrado con papel de horno. El molde puede ser cualquiera, yo he utilizado uno alargado. Le das unos golpecitos para sacar posibles burbujas de aire y lo llevas al horno precalentado. Lo horneas a 160 grados Celsius por 40 minutos. Desmoldas y dejas enfriar por 1 hora. Corta y solo queda disfrutar de este riquísimo bizcocho de aguacate. Les recomiendo que prueben a preparar en casa este exquisito bizcocho de aguacate. Es muy fácil de hacer y estoy segura que les encantará su suave textura y delicioso sabor. Además, el aguacate es una fruta muy saludable y rica en nutrientes, por lo que este bizcocho es una opción ideal para aquellos que quieren cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un postre casero. Le aseguro que no se arrepentirán de probarlo. En este tutorial te enseñaré cómo obtener 2 bizcochos grandes para una tarta de 35 centímetros de diámetro. Te daré consejos para ahorrar tiempo en los pasos a seguir y trucos que te serán útiles cada vez que hornees un bizcocho. Ahora bien, mira, esta es mi manera de forrar mis moldes muy rápida y sin desperdiciar el papel pergamino. Siempre que compro un molde, guardo la etiqueta, es decir, el papel que trae dentro, ya que lleva la medida del molde. Lo doblo en 4 y lo guardo junto con los demás, así tengo todas las medidas de los moldes. Cada vez que tengo que hornear, busco el papel con la medida del molde. Por otro lado, doblo el papel pergamino en 4, lo recorto con las tijeras y en un instante ya tengo todo listo para forrar mi molde. Cómo usar los huevos de granja en una receta de bizcocho. Además, algunos huevos de granja pueden traer 2 yemas en lugar de una, lo que los hace aún más especiales. A continuación te explicaré cómo usar tanto los huevos de granja normales como los de doble yema en una receta de bizcocho. Los huevos con doble yema son pocos comunes, pero se pueden usar de la misma forma que los huevos normales en las recetas de bizcochos. La única diferencia es que estos huevos contienen una mayor cantidad
cantidad de yema y clara de huevo. Cada huevo con 2 yemas se considera equivalente a 2 huevos de tamaño mediano. Los huevos de granja, en particular los huevos frescos, pueden ser maravillosos para usar en recetas de bizcochos, ya que aportan un sabor y un color más rico debido a la dieta variada de las gallinas. En total necesito 8 huevos de tamaño mediano, por lo tanto puedo usar los 2 huevos de gran tamaño con doble yema y agregar 4 huevos medianos para alcanzar la cantidad requerida. Prepara 8 huevos enteros, 300 gramos de azúcar blanca común, 250 mililitros de aceite de girasol, 250 mililitros de leche, 500 gramos de harina común ya tamizada, un sobre de 15 gramos de polvo de hornear, aceite para engrasar el molde y saborizante a tu gusto. Otro consejo que quiero darte, especialmente si eres principiante en la repostería, es que prepares todos los ingredientes que vas a utilizar en la receta. De esta manera no habrá errores y no se te olvidará nada. Comienza por añadir 8 huevos enteros al bol de la batidora. Bate durante 1 minuto a velocidad media alta. Utiliza un temporizador para seguir el tiempo de batido y garantizar un resultado esponjoso. Añade 300 gramos de azúcar y bate a alta velocidad durante 8 minutos o hasta que veas que el volumen ha triplicado. Este bizcocho de vainilla es sencillamente delicioso y versátil. Puedes disfrutarlo solo, cortarlo en varias capas y rellenarlo con tu crema favorita o cubrirlo con chocolate, crema suiza de mantequilla o fondant. De hecho, la mayoría de las tartas se hacen con un bizcocho de vainilla, ya que su sabor combina con cualquier relleno, almíbar y cobertura. Esta receta se puede elaborar perfectamente con una batidora manual. A partir de este punto y hasta que termine de elaborarse la masa del bizcocho, bate a velocidad baja. Ahora añade 250 mililitros de aceite de girasol y 250 mililitros de leche. Enciende y precalienta el horno a 150 grados. Añade 500 gramos de harina común previamente tamizada y 15 gramos de polvo de hornear. Agrega la harina poco a poco sin dejar de batir a velocidad baja o si prefieres mezcla suavemente con unas varillas manuales. No olvides agregar una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Con esta cantidad de masa también puedes hornear 2 bizcochos de 15 centímetros de diámetro por 10 centímetros de altura. Si lo prefieres, puedes hornear un solo bizcocho de 20 centímetros de diámetro y 10-12 centímetros de altura o un bizcocho de 22 centímetros de diámetro por 8-10 centímetros de altura. En el fondo del molde coloca el círculo de papel de horno y engrasa el molde con spray desmoldante o simplemente utiliza aceite o mantequilla para engrasarlos. Golpea suavemente el molde para eliminar posibles burbujas de aire. Mientras horneas el primer bizcocho, aprovecha y prepara la masa para hornear el segundo bizcocho. Hornea el bizcocho a 150 grados durante aproximadamente 35 minutos. El tiempo de cocción puede variar según tu horno, pero una temperatura de 150 grados es la recomendada. Utiliza la prueba del palillo para comprobar que el bizcocho está hecho. Desmolda y déjalo enfriar por completo sobre una rejilla. Este bizcocho es ideal para cualquier tipo de tarta, especialmente para tartas de varios pisos y sobre todo para tartas decoradas con fondant.
Mira su textura y miga no se rompe y no tiene huecos de aire. Es un bizcocho perfecto que combina con cualquier relleno, almíbar y cobertura. No olvides preparar tu bizcocho con al menos 2 días de antelación. Manténlo envuelto en film transparente y guárdalo en la nevera. Esto te permitirá trabajar el bizcocho de manera más efectiva a la hora de rellenar, forrar y cubrir con fondant. Puedes cortar cada rebanada con un grosor de 2-3 centímetros, ya sea utilizando un cuchillo o un cortador especial como el que yo uso. Para mover las capas de bizcocho sin romperlas, utilizo una base fina de cartón. A continuación, quiero guiarte, si eres principiante, en cómo rellenar las capas de bizcocho para crear una tarta grande. Primero forra el molde con film transparente o un plástico grande. Luego añade la primera capa de bizcocho, humedécela con almíbar y agrega varias cucharadas de mermelada casera de frutos rojos. Después añade crema de frutos rojos. Estírala bien y agrega más cucharadas de mermelada. Coloca el siguiente bizcocho, humedécelo con almíbar y agrega 4 o 5 cucharadas generosas de crema de chocolate. Repite estos pasos para obtener una deliciosa capa de frutos rojos. Cierra con el último bizcocho y cubre el pastel con el plástico para guardarlo en la nevera durante un día o toda la noche. Luego podrás forrarlo y decorarlo a tu gusto. Descubre el secreto de este increíble bizcocho sin horno, sin gluten y sin levadura química que te sorprenderá con su textura esponjosa y suavidad incomparables. En esta receta aprenderás cómo lograr un pastel delicioso utilizando ingredientes libres de gluten. Prepararlo es súper fácil y el resultado es simplemente espectacular. No podrás resistirte a repetir una y otra vez. Este bizcocho es el compañero perfecto para disfrutar con un rico café con leche, un mate o un té reconfortante. También es perfecto como merienda para los más pequeños. Su textura esponjosa y húmeda lo hace irresistible para cualquier ocasión. Anímate a probar esta receta única y déjate sorprender por el pastel más esponjoso y húmedo que hayas probado. Te sorprenderá. No olvides suscribirte para más recetas increíbles como esta, compartir con tus amigos y dejarme tus comentarios. Gracias por tu apoyo. Comenzaremos separando 6 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol con las yemas agregamos 40 ml de aceite de girasol o aceite de oliva y 100 ml de leche. Mezclamos bien con unas varillas manuales hasta que estén bien integrados. Agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla y por último le añades 110 gramos de harina de arroz. Mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo añadimos media cucharadita de sal y una cucharadita de vinagre blanco al que se puede sustituir por una cucharadita de jugo de limón. Comenzamos batiendo las claras de huevo hasta que empiecen a espumar un poco. Luego agregamos 70 gramos de azúcar en 3 tandas, batiendo después de cada adición. Es esencial que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras.
Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos esta mezcla con la preparación anterior. Así lograremos una textura perfecta para nuestro delicioso bizcocho sin horno y sin levadura química. Sigue los pasos y disfruta de un bizcocho esponjoso y suave como nunca antes. Una vez que tengamos lista la mezcla, procedemos a verterla en el molde. Yo utilizo un molde redondo de 20 centímetros de diámetro y 7 centímetros de alto, previamente forrado con papel pergamino sin engrasar. Es importante no engrasar el molde para que la masa pueda subir uniformemente en el molde y logremos el resultado deseado, un bizcocho esponjoso y perfectamente cocido en su interior. Tapa el molde con papel de aluminio de forma hermética para evitar que entre vapor durante la cocción del bizcocho. Prepara una cazuela alta y con un diámetro mayor que el molde del bizcocho. Coloca un salvamantel de acero o un aro de acero en el fondo de la cazuela. Esto evitará que el agua que añadimos durante la cocción entre en contacto con el molde y el bizcocho, creando así una vaporera casera. De esta manera lograrás cocinar el bizcocho al vapor de manera perfecta y conseguirás una textura suave y esponjosa. Añade aproximadamente 1 litro de agua caliente en la cazuela. Coloca el molde dentro de la cazuela y llévala a la estufa. Cocina el bizcocho a fuego alto hasta que empiece a hervir. Eso te tomará unos 5 minutos. Luego baja el fuego al mínimo y continúa cocinando el bizcocho por 45 minutos más, lo que dará un tiempo total de cocción de 50 minutos. Recuerda revisar ocasionalmente para asegurarte que haya suficiente agua en la cazuela y si es necesario agrega más agua caliente. Es importante resistir la tentación de abrir el bizcocho hasta que hayan pasado los 50 minutos completos de cocción para garantizar un resultado perfecto y esponjoso. Lo mejor de todo, es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. No te puedes perder este vídeo donde te enseñaré paso a paso cómo hacer un bizcocho extra suave, sin gluten y sin horno, que seguramente se convertirá en una de tus recetas favoritas. Sorprende a tus seres queridos con esta deliciosa preparación y prepárate para recibir halagos. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas increíbles. Hoy preparamos un bizcocho de chocolate, una receta fácil con un diseño muy bonito, diferente y delicioso. Agrega 5 huevos enteros y 170 gramos de azúcar blanca. Bate durante 7 minutos a velocidad alta. Añade una cucharadita generosa de extracto de vainilla y bate hasta integrar.
Añade 150 gramos de harina común y 30 gramos de leche en polvo. Tamiza todo junto en el momento de agregarlo. Bate a baja velocidad hasta integrar por completo y añade 100 ml de aceite. Aparta 3 cucharadas de la mezcla en una manga pastelera o una bolsa. Agrega 25 gramos de cacao puro sin azúcar y mézclalo con 3 o 4 cucharadas de agua muy caliente. Añade el chocolate a la mezcla. Revuelve hasta que se integre bien. Vierte la mezcla de chocolate en un molde. Yo utilizo un molde cuadrado de 18 por 18 y 10 centímetros de alto. Diseña tu pastel con el resto de la masa de esta manera. Tu bizcocho quedará muy bonito, delicioso y diferente. Hornea el bizcocho en horno precalentado a 160 grados con calor arriba y abajo durante 30 minutos. Desmolda y deja enfriar por un momento. Corta el pastel, es muy suave, tierno y delicioso. Este bizcocho es muy fácil de elaborar. Guarda la receta y compártela con tus amigos.